Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es el hermano Huerta y ahora les voy a acompañar a poder aprender y degustar de las enseñanzas del Salvador a través de Bensígueme. Vamos a estudiar ahora El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta clase o esta enseñanza comprende el capítulo 4 de Mateo y los capítulos 4 y 5 de Lucas. Para esto vamos a ver un principio que dice: el Padre Celestial nos ha dado el poder y los medios para resistir la tentación. El Padre Celestial nos ha dado el poder. Vamos a aprender, hermanos, en esta clase cómo es que nosotros podemos investirnos con poder, cómo es que nosotros podemos armarnos con la armadura de Dios y de qué maneras, qué caminos, qué métodos o qué senderos hemos de seguir para poder resistir la tentación. En principio dice: tener comunión con Dios me prepara para servirle. ¿De qué manera, hermanos, tener comunión, tener armonía con Dios, estar en relación directa con nuestro Padre Celestial, nos va a ayudar o nos va a calificar, nos va a preparar para servirle mejor a Él, ser mejores instrumentos en sus manos? Vamos a leer en Mateo capítulo 4, el versículo 1 y 2, y vamos a analizar también estos versículos. Y leo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí, hermanos, nos dice que Jesús, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Yo quiero hacerles una pregunta ahora estando aquí. Ya sabemos que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue la finalidad de que Jesucristo vaya hacia el desierto? Leemos en el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En qué consiste el ayuno? Sabemos que el ayuno consiste en abstenerse de comer e ingerir alimentos y bebidas durante 24 horas, un día. Pero el versículo nos dice que el Salvador ayunó 40 días y 40 noches. Y lógicamente, como un ser mortal, pasado o transcurrido este tiempo, el Salvador tuvo hambre. Pero ¿cuáles son las bendiciones o cuáles son las consecuencias de ayunar? ¿Cuáles son los beneficios de ayunar? ¿Es que acaso el Salvador, a través del ayuno, al igual que nosotros también cuando ayunamos, podemos tener un mejor control y dominio de nuestro cuerpo, de la carne? ¿Acaso es que nosotros nos hallamos mejor calificados para poder discernir el Espíritu del Señor que nos habla, que nos orienta y nos guía a nuestro espíritu de hombre, para que de esta manera, a través del ayuno, nosotros podamos tener comunión con Dios, podamos estar en armonía con Dios? Interesante, hermanos. Cuán bendecidos somos de poder tener este conocimiento. Luego de esto, vamos a ver en la traducción de José Smith lo que dice:
Recuerden que yo les había preguntado con qué finalidad el Salvador fue al desierto. Sabemos que fue uno por ayunar para estar preparado para servirle mejor a Dios, para ser un mejor instrumento en las manos de Dios. Y leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. ¡Qué maravilloso! El Salvador fue al desierto, se apartó de todas las cosas con la intención de ayunar y estar con Dios, entrar en armonía con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver, después de 40 días y 40 noches, el Salvador en la condición física se encontraba débil porque tenía hambre. Entonces vamos a ver cómo es que, según el versículo 1 de Mateo, dice que fue tentado por el diablo. Vamos a analizar, hermanitos, esta palabra tentado. Para esto vamos a ir a la guía de estudio de las Escrituras. Vamos a irnos a la palabra tentación, tentar, que nos sugiere que también podemos ir albedrío, diablo o perseverar. Y nos dice: tentación, tentar, prueba de la capacidad de una persona para escoger el bien en lugar de escoger el mal. Prueba de la capacidad de una persona para escoger, es decir, vamos a tener opciones y las opciones son el bien en lugar de escoger el mal. Ok, interesante. Entonces, lo que nos sugiere es que el bien no es igual que el mal. El paraíso no es igual que las tinieblas. Por ende, nos dice también de que podamos tener la capacidad para que nosotros podamos escoger el bien sobre el mal. Reconocer que el bien siempre será mejor que el mal. Las decisiones correctas que podamos tomar nos ayudarán a poder estar en el lugar correcto y también a convertir nuestro hogar en un pedacito de cielo. También nos dice incitación a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Incitación a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Entonces las tentaciones tienen como finalidad que nosotros podamos elegir el lado malo y que de esta manera podamos seguir al adversario y perdernos las bendiciones eternas, perder nuestra perspectiva eterna. A continuación vamos a ver la primera tentación que tuvo el Salvador. Esta tentación fue de un apetito o pasión. En el versículo 3 y 4 leemos: y se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Ahí quiero hacer un pausa, hermanos. ¿Con qué finalidad, con qué intención el tentador le dijo esta frase: si eres el Hijo de Dios? ¿Qué significa realmente ser el Hijo de Dios? ¿Qué quería decirle el tentador al Salvador? Si eres el Hijo de Dios.
Y posteriormente le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. El Salvador tenía hambre, tenía esta debilidad, este apetito. Muchas veces nosotros también tenemos debilidades, tenemos apetitos o tenemos pasiones o invertimos nuestro tiempo en determinada cosa o acción más de que cuando nosotros deberíamos invertirlo para seguir al Señor. Y luego dice en el 4: mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salvador le estaba diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, le estaba diciendo: yo ya domino, yo ya tengo control sobre mi cuerpo. He permitido que el Espíritu pueda fortalecerme. No necesito de pan, no es prioridad para mí la comida. Mi prioridad es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso, hermanos. El Salvador nos estaba dando el ejemplo para poder nosotros instruirnos, sumergirnos, escudriñar las Santas Escrituras. Y además de ello dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nuestros líderes nos hablan, nos aconsejan, nos instruyen, también estas palabras pueden ser nuestras fortalezas cuando nosotros necesitemos o estemos en esta situación. Nosotros podamos crear barreras espirituales para que los dardos, cuando caigan, no puedan herirnos, no puedan penetrar esta barrera espiritual, y de esta manera podamos tener control sobre la tentación de un apetito o una pasión. Recuerden, hermanos, que el tentador siempre va a atacar nuestra identidad divina, y por ende prosiguió. En el versículo 5, 6 y 7 leemos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo, ¿qué es el pináculo del templo? Tomando como ejemplo el templo de Perú, Arequipa, el pináculo del templo vendría a ser la parte más alta del templo. En este caso, donde está el ángel Moroni. Este vendría a ser el pináculo. Desde este punto, estando en este punto, podríamos observar toda la vista. Es un lugar lógicamente alto, muy alto, y podríamos tener una vista mucho más amplia, una visión mucho más amplia y clara de lo que está pasando. Estando en este punto, le dijo nuevamente, atacando su identidad divina: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a ver qué le responde el Salvador. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente el Salvador le respondió con escrituras, y las escrituras proporcionaron esa barrera espiritual para no ceder o no escoger ceder a la tentación. Entonces, hermanos, nosotros también podemos tener la capacidad de poder sobrellevar las tentaciones en cuanto al orgullo, la moda o la vanidad. Vamos a ver ahora, hermanos,
prosiguiendo con la lectura, versículos 8, 9 y 10. El deseo de riquezas y poder de dominio sobre tierras o posesiones materiales. El versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. En el versículo 10 leemos: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. Nuevamente el Salvador se defendió con las Escrituras. Esa barrera espiritual lo estaba protegiendo. Y él tenía claramente el conocimiento de que ni las riquezas, ni los reinos, ni distintos mundos y glorias podrían valer lo que nuestro Padre Celestial le estaba dando. Y no solamente eso, sino que también nos tenía presentes a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo la expiación en su cabalidad. Él nos estaba enseñando, hermanos, a que podemos seguir fielmente a Dios a través de Él. Podemos estar en armonía con Dios y estar mejor preparados para servirle. Ahora, hermanos, quiero hacerle algunas preguntas. Una sección de preguntas donde hay 4 preguntas. Quiero que respondan y analicen. Que lo dejen en los comentarios las respuestas y podamos analizarlas también, ya sea personalmente o en familia, para que de esta manera nosotros podamos estar en mejor armonía con Dios y también podamos estar mejor preparados para ser instrumentos en sus manos. La primera pregunta es: ¿por qué es importante que el Salvador ayunara? ¿Por qué es importante que el Salvador ayunara? ¿Qué tan importante es el ayuno? Que el Salvador mismo lo realizó. La pregunta 2. ¿Por qué es importante saber que el Salvador enfrentó tentaciones similares a la que tenemos en la actualidad? ¿Por qué es importante saber que el Salvador enfrentó tentaciones similares? Han transcurrido alrededor de 2000 años aproximadamente, un poco menos, cuando el Salvador enfrentó estas tentaciones. Pero sin embargo, nosotros tenemos ese ejemplo, esa base, y podemos usarlas hoy en la actualidad. La pregunta 3. ¿Qué se necesita para poder responder como Jesús lo hizo? ¿Qué necesitamos hacer para investirnos de ese poder y responder como Jesús lo hizo? La pregunta 4. ¿Qué situaciones han tenido en la que han podido responder como Jesús? Recordemos, hermanos, qué experiencias en lo largo de nuestra vida o en la corta de nuestra vida, porque aún somos jóvenes, qué situaciones hemos tenido en la que hemos podido responder como el Salvador. Quizás no exactamente, pero de una forma similar. Y qué beneficios o qué bendiciones hemos tenido por actuar como el Salvador lo hizo. Ahora, hermanos, vamos a analizar algunas preguntas, una tabla que nos va a ayudar a poder identificar nuestras debilidades, nuestros apetitos, nuestras pasiones,
y tomar medidas o acciones que nos permitan corregirnos, que nos permitan arrepentirnos, que nos permitan estar más cerca del Señor, que nos permitan ocultar o enterrar aquellas cosas que nos alejan de la presencia de Dios, que nos distraen de esa meta. Entonces, Jesucristo, ¿qué tentó a hacer Satanás a Cristo? Ya vimos las 3 tentaciones y yo, analizándonos nosotros mismos personalmente, yo, hermano Huerta, ¿qué me tienta a hacer Satanás? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Cuáles son mis desafíos? ¿Qué cosas me distraen de el camino de Dios? ¿O qué cosas no me permiten ver con claridad o incrementar mi fe? Y vamos apuntándonos, así conforme vamos pensando hasta lo más mínimo, vamos escribiendo y vamos a ver que realmente esto que estamos escribiendo nos está alejando de Dios y necesitamos tomar acciones para corregirlo. Y de esta manera podemos preguntarnos, ¿cómo se preparó Cristo para resistir la tentación? Ya hemos visto 2 formas. Una es el ayuno y otro es las escrituras. Ustedes también pueden responder y analizar con mayor detenimiento estas escrituras. Ahora la pregunta personal, la aplicación personal. ¿Cómo me puedo preparar yo para resistir la tentación? En el cuadro de arriba hemos analizado nuestros propios desafíos, nuestras propias dificultades, y ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos enterrar esos desafíos, esas dificultades, cómo podemos prepararnos para resistir la tentación y no ceder más al pecado, como exclamó Nefi. Recordemos, hermanos, que la tentación tiene como objetivo ir en contra de nuestra identidad divina como hijos de Dios. Hasta ahí hemos visto un principio y ahora vamos a analizar otro principio. El principio que vamos a analizar ahora es: Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado. Para esto, hermanos, vamos a ver un video. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai lehitpa'er hakiton yiye ha'elef ve'hatzair legoy atzum ani Adonai Bita Achishena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor.
Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Bien, hermanos, entonces vamos a analizar cómo es que el Salvador, cómo es que Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado. La escritura que leyó el Salvador se encontraba en Isaías. El profeta Isaías había profetizado que el Mesías habría de venir. Y vamos a ver lo que leyó el Salvador. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa ser ungido? ¿Qué significa ungir? Vamos a ir, hermanos, a la guía de estudio de las Escrituras para poder aprender sobre esta palabra. Dice: véase también Jesucristo Mesías. A Jesús se le llama el Cristo, vocablo griego, o el Mesías, vocablo arameo. Ambas palabras significan el ungido. Entonces, hermanos, el Cristo y el Mesías significan el ungido. ¿Y qué significa el ungido? Significa que Él es el ungido, el único ungido del Padre para ser su representante personal en todas las cosas relacionadas con la salvación del género humano. Es decir, que Él fue seleccionado, Él fue ungido, Él fue apartado, Él fue con la tarea o la asignación de poder llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Hermanos, el Salvador fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar un mensaje de esperanza, para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, aquellas personas que estaban buscando y que hoy en día siguen buscando las verdaderas enseñanzas del Salvador, que siguen buscando cómo es que pueden retornar al redil, cómo es que podemos andar rectamente por la vía del Señor, con un corazón quebrantado, siendo humildes, siendo totalmente como niños, con la total disposición de obedecer lo que el Señor nos diga y nos pida, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. Quiero ponerle énfasis en esta última frase: a poner en libertad a los quebrantados. Cuando estamos quebrantados, nos encontramos prisioneros. Cuando tenemos
un desafío, un dolor, una necesidad. Nos encontramos compungidos y muchas veces nos encontramos prisioneros del dolor, prisioneros de este mal momento, de este mal sabor. Pero recuerden, hermanos, que el Salvador va a ayudarnos a ser libres de ese cautiverio. Va a ayudarnos a soportar nuestras cargas. Y muchas veces va a aligerar nuestras cargas de tal manera que van a desaparecer. A predicar el año agradable del Señor. Estamos empezando un nuevo año. ¿Y acaso este nuevo año no es una razón, no es un motivo para que sea un año agradable para el Señor? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para que este año sea agradable para el Señor? No para nosotros, sino para el Señor. ¿De qué manera nosotros podemos entregarnos o corregir ciertas acciones para que este año se convierta en un año agradable del Señor? ¿De qué manera nosotros podemos ser mejores instrumentos en sus manos? ¿Cómo es que nosotros podemos armarnos de la armadura de Dios? Podemos incrementar nuestra fe, nuestra rectitud, nuestro espíritu, el Espíritu de Dios. ¿De qué manera podemos prepararnos para sentirlo mejor? Para que este año sea agradable para el Señor. Y de esta manera, hermanos, nosotros hemos visto que realmente Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado, porque realmente Él hizo todas estas cosas y mucho más. Y realmente Él hizo mucho más por nosotros. Vamos a ver otro principio, que es seguir a Cristo significa hacer a un lado nuestra voluntad y aceptar la de Él. Con un ejemplo que se encuentra en las Escrituras también, en Lucas 5. Vamos a analizar solamente 3 versículos. En el versículo 5 leemos: y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche, y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Y posterior, hermanos, ya conocemos lo que sucedió. Un milagro. El Salvador les había ofrecido un milagro a sus discípulos. Pero lo que más me gusta es lo que leemos en el versículo 11. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermoso, hermanos. El Salvador les había dado una pesca inmensa. Eran pescadores. Ellos vivían de la pesca. Y por conocimientos nosotros sabemos de que a mayor producción o mayor cantidad de peces, deduciendo que a mayor cantidad de peces obtenidos, mayor será la ganancia. Pero los discípulos reconocieron la mano del Maestro, su voz, el llamado de servir. Y ellos dejaron todo, toda aquella bendición que habían recibido. Dejaron a sus familias atrás. Realmente lo dejaron todo para seguirle.
Vamos a hacer algunas preguntas, hermanos. ¿Qué aprendemos de la actitud de Pedro, Andrés, Santiago y Juan? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Y después, ¿qué cosas estamos dispuestos nosotros a abandonar? ¿Qué cosas nosotros podemos dejar de lado con la finalidad de seguir al Maestro, con la finalidad de aceptar la voluntad de Él? ¿Y de qué manera nosotros? Quisiera agregar otra pregunta que se me vino. ¿De qué manera nosotros, como hijos de Dios, podemos demostrar nuestra gratitud y amor a Él por las grandes bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy? Ruego, hermanos, que el Señor pueda bendecirles, que podamos siempre recurrir a Él y orar constantemente, que nuestro corazón se halle en constante oración, que podamos siempre sonreír al recordarle, que nuestro conocimiento pueda ir creciendo y que nuestra actitud y nuestro gozo aquí en la tierra pueda ser aún mayor. Y comparto estas cosas diciéndoles que sé realmente que Él vive y Él nos ama y Él ha extendido su mano, su brazo, y nos está esperando. En el nombre de Jesucristo, amén. Cristo fue un hombre singular, mas no todos lo pudieron captar. Los muchos milagros que obró no los ayudó a ver por no querer creer. No le sirvió el verle sobre aguas caminar, ni el que echará demonios, ni a los muertos vida dar. No entendieron sus palabras, ni lo que les hizo ver, por no querer creer. Cristo fue un hombre singular, mas no todos lo pudieron captar. Los muchos milagros que obró no los ayudó a ver por no querer creer. A ellos les fue en vano verle a ciegos curar, o que el agua en vino al le vieran transformar. No aceptaron que les diera todo lo que suyo fue, por no querer creer. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Tenía el don de toda sanidad. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Vieron curar al mudo
mas no queriendo oír su voz, mataron al hijo de Dios. Ve, Y lávate. aún así no pudieron captar que Cristo fue un hombre Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué